Agradecido al Señor que estoy aquí y que puedo compartir lo que Él me ha dado, lo que pude grasp, lo que pude mirar acerca de este tema, que es lo mucho más de Dios para su pueblo. Quisiera comenzar con una escritura que es muy preciosa y que nosotros conocemos y que vamos a encontrar solamente una vez en el Nuevo Testamento. Es una frase que inventó, en inglés dice coined. Es una frase que inventó, que acuñó, que Pablo formó, porque él no encontraba palabras en el idioma para poder expresar lo que él estaba viendo y lo que estaba recibiendo. Y se encuentra en Efesios 3, capítulo 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Entonces vamos a ver esta frase, estas tres palabras, y vamos a ir a ver palabra por palabra. Por ejemplo, mucho. Cuando decimos mucho, por ejemplo, en el diccionario la palabra mucho quiere decir numeroso, ¿verdad? Abundante, cantidad, que excede al ordinario. Esto es mucho más, ¿verdad? Cuando decimos, esto me costó mucho más que aquello. Bueno, lo ordinario era que costaran más o menos iguales, pero esto costó mucho, mucho más. Más indica que el grado de la propiedad que expresan es alto, o sea, lo que se va a expresar, la propiedad de lo que significa la palabra, expresa que es alto más, ¿verdad? Alto en comparación con otro, sea explícito o sobreentendido, o sea que se explique o que se sobreentienda que más quiere decir que es más alto en comparación con otro. Y abundantemente es con abundancia, copiosamente, ricamente, profusamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí en este? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? Dice que aquel que es poderoso para hacer, está hablando de Dios, Dios que es poderoso para hacer todas las cosas, numerosas cosas, grandes cosas. Dice que nosotros ni lo podemos pedir ni podemos imaginarnos las grandes cosas. Entonces dice, todas las cosas numerosas, abundantes, que exceden a lo común. Él se especializa en hacer lo que no es común. Él se especializa en sorprendernos. Que el grado de ellas, de esas cosas que él puede hacer, que es poderoso, es más alto en comparación con otras cosas. Y que es en abundancia, es profuso, es copioso, es rico, es ricamente. Él da en abundancia. Y es más allá de lo que pedimos o entendemos. A veces nosotros no sabemos ni qué pedir. A veces no entendemos qué está pasando. No hay manera de explicar, pero la palabra nos dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir, entender. Y por lo tanto, que a Él sea toda gloria en la iglesia. Que Él sea el primero. Entonces, esto es algo precioso. Esta palabra, esta escritura es algo precioso. Y es un aspecto de los mucho más de Dios. Hay muchas escrituras. Yo tengo nada más que 2 o 3. Por ejemplo, Mateo 6, 30 y
comenzando en el versículo 27. Vamos a ir a Mateo. Es Mateo 6:30 y después vamos a ver Mateo 7:11. Comenzando en Mateo 6:27 dice. Podemos leer desde el 26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y a veces en momentos difíciles nosotros tenemos que volver a la palabra y ver. El Señor se encarga aún de los animalitos, del gusanito que está en la tierra, del pajarito que va a venir a comerse el gusanito. Si Él se encarga de alimentar a las aves, a los animales, no se va a encargar, no se va a acordar, no va a traer a memoria a sus hijos, a nosotros. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucha ansiedad, mucho deseo de mejorar o de lograr más o de resolver. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto es una comparación tremenda porque a veces nosotros podemos creer que podemos arreglar las cosas. Pero ¿cómo podemos crecer de 5'5" a 5'7"? ¿Qué podemos hacer nosotros para aumentar 2 pulgadas? Únicamente ponernos los tacones, pero la estatura va a ser igual. Nadie puede añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. El otro día vi una foto, no me acuerdo del nombre de la orquídea, creo que era Valerina o algo. Hermanos, aquella orquídea, tú la mirabas y si no te dicen que es una flor, tú te crees que es una bailarina, con su traje, sus manos. Es glorioso. Las flores tienen su gloria también, la gloria que el Señor le da. Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así. Si Él tiene el cuidado de toda su creación, traerla a gloria. La gloria que le pertenece ¿verdad? A la creación. No hará mucho más. De nuevo aquí está, mucho más. A vosotros. No hará Él mucho más a nosotros, hombres de poca fe. Y en Mateo 7, el versículo 11, y vemos que de cierta manera está comparando a Dios y a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros en comparación a lo que Dios puede hacer? Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pensábamos entender. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lo único que el Señor quiere es que nosotros le pidamos, reconociendo que Él es, reconociendo que nosotros somos inútiles, pero que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. En realidad Dios nos ha concedido su gracia y el don de su justicia. En 2 Corintios 3, donde se expresa ahí la diferencia entre el ministerio de la ley, ¿verdad? Y el ministerio del Espíritu, el ministerio de la letra, el ministerio del Espíritu. Ahí está haciendo una diferencia. Vamos a ver 2 Corintios
Está lloviendo. Segunda de Corintios, versículo 4. Dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y de nuevo una comparación. Si aquello que tenía caducación, que eso iba a pasar, tuvo su gloria. Y cuando recordamos la escritura, Moisés bajó con un velo porque la gloria del Señor estaba en su rostro y el pueblo no podía ver eso. Ahora dice aquí, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mucho más. Mucho, ¿verdad? Que como decíamos, quiere decir que es numeroso, que es abundante, que excede al ordinario. El ministerio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo haciendo su obra en medio de su pueblo, en cada uno de nuestros corazones, es mucho, es grande, es más, está indicando que lo que nos ha dado es más que cualquier otra cosa que nos podamos imaginar, ¿verdad? Así que si lo que había de perecer tuvo su gloria, la presencia de Dios estaba. De tal manera que cuando el templo fue hecho, la gloria del Señor llenó el templo. Tenía su presencia, tenía su gloria. Pero ¿cuánto más será la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto? ¿Verdad? Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y la próxima escritura está en Romanos 5, del 6 al 10. Del 6 al 10 y después el 17. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta gran salvación que el Señor nos ha dado, muchas personas no pueden entender. Que Él haya muerto por el pecador. Hay sectas, hay cultos que todavía quieren hacer cosas para lograr llegar a Dios. No se han enterado, no lo han leído, no saben que aún cuando nosotros éramos, aquí dice débiles, bueno, débiles, pero no, cuando éramos pecadores, cuando estábamos perdidos, Él murió por nosotros. Él no esperó a que nosotros nos mejoráramos. Se hubiera estado esperando hasta ahora. No hay manera. Que la ley lo único que puede hacer es enseñarnos la necesidad que tenemos de Él. Pero no, por más que se quiera, no se va a lograr. No se va a lograr llegar al punto cero, al blanco que Dios quiere de nosotros, que es que seamos santos, que seamos puros, que seamos como Cristo. Eso no lo va a lograr, la ley lo va a lograr el Señor que murió por nosotros. Dice el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo,
Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Carlos decía ahorita que sentía que el Señor estaba paseando en medio de nosotros y impartiéndonos paz. Hermano, ¿verdad? La reconciliación con Dios lo que trae es paz. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Eso es lo más grande. Nadie que no haya recibido al Señor tiene paz. Por eso es que nosotros vemos la gente en la calle. En la calle la gente está. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Ellos no lo saben, muchos no lo saben, pero están sufriendo la falta de paz. La falta de haber sido reconciliados con Dios. Bendito el Señor. En el 5:17, y esta escritura la compartí la última vez que compartí aquí con ustedes, y que de ahí fue que el Señor me trajo los mucho más. El 17 dice, ¿dónde estaba yo? En Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, aquí está hablando, ¿verdad? Que Adán fue el que pecó. La transgresión de Adán a nosotros. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Aquí como que, ¿verdad? Es bueno meditar. Mucho más nosotros podemos reinar, estar sobre de lo que viene en contra de nosotros. Estar sobre lo que oímos, lo que vemos. Aún en nosotros, los que están alrededor de nosotros, a veces alrededor de nosotros, la familia, vemos cosas. Pero dice la palabra que por causa de Él, porque Él vive, porque Él pagó, porque Él nos redimió, nosotros podemos reinar. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gloria al Señor. Hoy tenemos, ¿verdad?, una exhortación a disfrutar y apoderarnos de los muchos más de Dios. Hay muchas más escrituras que hablan de esto. A lo mejor en otro momento podemos mirarlo. Y es no mirando lo que no tenemos. Esa fue una palabra que el Señor me impartió a mí cuando Iván falleció. Clarito. Tú no vas a hablar de lo que te falta. Tú vas a hablar de lo que tú tienes. Entonces, muchas veces la persona me dice, Alina, qué bien tú te ves, mira con la edad que tienes, qué bien te ves. Y yo lo único que puedo es llevarlos al Señor, porque miren, esto no es nada mío, pero el Señor me ha dado mucho más abundantemente de lo que yo pensaba o entendía. Me ha dado el gozo de la vida porque Él me la ha dado. Me ha dado la esperanza que es en Él, declarando las bendiciones que Él no solamente en mi persona, en su pueblo. Así que esto tiene que ver con la abundancia de la gracia, porque la gracia no es el primer día que yo, por la gracia del Señor vine al Señor. Gloria al Señor, sí, eso fue por su gracia, pero hay gracia todos los días. Hay abundancia de gracia todos los días. Hay abundancia del don de la justicia, de entender cada día más cómo Él nos ha redimido.
Así que le damos gracias al Señor por estos, algunos de los muchos más de Dios. Gloria a Él.